Comenzamos una nueva temática, ¿sí? ¿Les gusta? ¿Dios les estuvo hablando? Qué bueno, porque creemos que esto es bueno, ¿no? Es bueno leer la palabra, escudriñar la palabra. Y vamos a comenzar desde hoy a hablar basados en Gálatas 5 sobre los frutos del Espíritu. Interesante, ¿no? ¿Escucharon hablar sobre los frutos del Espíritu? Sí, yo escuché muchas veces. La Biblia dice en Gálatas 5:22 que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son varios, así que tenemos varias cosas que escuchar, varias cosas que esperemos Dios nos hable. Y lo primero, antes de comenzar a ir específicamente a cada uno de algunos de estos frutos, es que por qué la Biblia habla sobre frutos. Y es muy interesante porque la Biblia no es que es casual o porque sí, siempre tiene un porqué más profundo que es bueno que lo investiguemos. ¿Y cómo es un buen fruto? Un buen fruto tiene diferentes características. Yo no soy un especialista en frutos, pero sí puedo rescatar ciertos puntos que me parece que es importante para nosotros hoy. Un buen punto es que un buen fruto no es instantáneo. No es que yo planto un árbol y al otro día ya está lleno de frutos. Lleva un tiempo, hay un proceso. Tal vez en nuestra época, en esta época, es un poco complicado el tiempo, el tener que esperar, el plantar el árbol y esperar que crezca y esperar que dé los primeros frutos. Hay árboles que los primeros frutos no son buenos, tenés que esperar hasta el siguiente o el siguiente para que recién haya buenos frutos. Así que lleva un tiempo. Y nuestra generación es una generación que muchas veces hemos dicho es algo instantáneo. Es una generación que le gusta el microondas, es una generación que si no te carga la página en 5 segundos, ya está, ya me fastidié. El internet me anda mal porque no me cargó 10 segundos. Ya si más o menos quiero hacer una llamada con WhatsApp y no me funciona, no sirve WhatsApp. O sea, es como todo muy instantáneo. Pero el buen fruto, la verdad que lleva tiempo. No es que instantáneamente de ese árbol ya hay un fruto. Hay un proceso. Y relacionado con esto, es que los frutos tienen que gestarse para ser ricos. Tienen un proceso en el que tienen que ir creciendo para que lleguen al punto en el que estén ahí, ya listos para comer. Tienen un proceso de crecimiento, un proceso de madurez. Y la Biblia habla mucho de la madurez en la persona. Y tiene que ver con esto, no es solamente ser más viejo. Es ir los procesos que tengan que ir para llegar a ese punto justo en de ser un buen fruto. Es interesante porque en Juan 15, en la vez pasada tuvimos este lema de permanecer en mí, y los que permanecen en mí van a dar buenos frutos, dijo Jesús. Y es interesante porque acá hay un factor relacionado con esto de crecer y llegar al proceso, que es permanecer. Podríamos hacer qué significa permanecer, pero hay un factor esencial que es el tiempo. Uno no puede permanecer si no pasa el tiempo. Yo no es que estoy así y digo, ya está, permanecí. Para permanecer en algo tiene que pasar un tiempo. Y tal vez como buenos frutos Jesús le dice, tienen que permanecer en mí. Tiene que haber un crecimiento para llegar a lo que fuimos hechos. A dar fruto de cómo fuimos diseñados. Necesitamos permanecer en Él. Así como un fruto necesita crecer en un tiempo, de una forma y la forma correcta, con el cuidado correcto, para que ese crecimiento, esa madurez llegue a un punto de decir, ahora soy o ahora tengo buenos frutos. Y otra cosa muy importante de un buen fruto, que no solamente tiene que ser rico, delicioso para comer, sino también tiene que alimentar, tiene que nutrir. Vieron que los frutos tienen características que lo hacen únicos, ¿no? Y es muy interesante porque habitualmente hay ciertos frutos que son para cada estación porque lo que traen al cuerpo lo ayudan a ese momento. Tienen características únicas. Entonces un buen fruto tiene que ser
no solamente delicioso, sino que tiene que ser de alimento a otros. Tiene que nutrir a otros, tiene que dar eso en su esencia que ayuda a otros. Tenemos que ser agentes de bendición. Eso es bendecir, eso es ser de bendición a otros. Eso es ser de un buen fruto. Porque la realidad es que fuimos hechos para dar frutos. Está nuestra esencia. No parece ser una opción decir sean o no sean. Es como estamos hechos para dar frutos. Y el fruto, como lo acabo de decir, la esencia es que estamos hechos para dar frutos. Ningún árbol da frutos para comérselo a sí mismo. No funciona así. El fruto siempre va a ser para otro. Y estamos hechos para hacer frutos de bendición a otros. Estamos hechos para tener estas características de bendición a otros. En la esencia del ser humano está lo interpersonal. Está el otro. Se revela en otros. Ustedes saben que una persona aislada totalmente de cualquier persona, vieron como, no sé, alguien que queda aislado en una isla, que está en un náufrago, necesita a otros, porque si no, se vuelve loco. Necesita personas. Y aunque muchas veces vos decís, ¿cómo quisiera no tener a nadie? Puede ser un momento, pero en realidad necesitas a la gente. Y estás hecho para esto interpersonal. Y aún más, no solamente estás hecho para ser interpersonal, de relacionarte con otros, sino que también estás hecho para hacer un buen fruto de bendición a otros. Así Dios te hizo, así Dios quiso. Y es más, un fruto ni siquiera termina en sí mismo, sino tiene semillas para multiplicarse en otros. Porque ser buen fruto no termina tampoco en vos, en lo que vos podés hacer, sino la intención también de un fruto es que sea de semilla para que multiplique, para que otros puedan ser buenos frutos y que sean de alimento a otros. Y yo creo que de todo esto que es un buen fruto viene el primer fruto que está súper relacionado que es con esto, que es, ¿cuál es el primer fruto que dice acá en la lista? Es el amor. ¿Escuchó alguna vez hablar sobre el amor? Yo quise buscar, no sé, puse en Spotify amor, canciones. Era increíble, en español, ni siquiera puse en inglés. 2 millones de canciones que se llaman amor, ¿entendés? Ni siquiera que hablan del amor, que se llaman amor. Es una palabra que lo usamos constantemente. Nosotros lo usamos constantemente. Y no solamente nosotros como cristianos, todo el mundo usa la palabra amor. Porque es algo usual en nuestra forma de hablar. Pero estamos seguros que el amor, nuestro concepto de amor, nuestra forma de vivir el amor, ¿es el mismo concepto del corazón de Dios? ¿Es la misma forma de expresión de amor que Dios? ¿Vos amás como Dios ama? Ese es el punto esencial. Se ve que para la Biblia es muy importante. Yo no voy a nombrarle hoy todas las cosas que habla sobre el amor, porque habla muchísimo sobre el amor. Pero sí me parece que hay algo fundamental, que es lo que dijo Jesús en Mateo 22. En Mateo 22, ahí los fariseos quieren como probar a Jesús en esto que para ellos culturalmente era esencial, que era la ley. Y Jesús dice, cuando le preguntan en el versículo 36, Mateo 22, 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, parece que sin dudarlo mucho, no es que tuvo que hacer un tiempo de investigación, se ve que sin dudarlo mucho dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante al primero, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para ellos ese significado de toda la ley y los profetas era el fundamento no solo religioso, era el fundamento cultural.
Jesús le da una importancia y este mismo mandamiento es el que nos da a nosotros. Vos sabés que mandamiento viene de mandato, es algo que no es opcional, no es como, mirá, si a vos te parece, amá al Señor. La ley es algo impuesto, es una regla, es un límite, es algo que está impuesto. Es lo que marca, es lo que es superior a la persona. Y acá le dice, la ley es que ames al Señor. Jesucristo habla que el vínculo perfecto, el vínculo entre nosotros y Dios y nosotros y los demás es el amor. Así que se ve que no es algo opcional. No es algo que tampoco lo pueda subestimar. Al revés, si es el vínculo para relacionarme con Dios y con los demás, yo tendría que tener una revelación de lo que es el amor. Porque es el camino, es la forma para relacionarme con Dios y con los otros. Es el vínculo, es la forma perfecta, es lo que Él estableció como lo más importante. Esta es la forma. De todas eso que decía la ley, la forma, el vínculo es esto. Y es tan concreto como inmenso. Y se ve que, por las dudas, dijo, lo amarás con tu corazón, con tu mente, con todo tu ser. Si vos te fijás en el original, abarca todo lo que somos. Si yo me fijara qué quiere decir cuando dice corazón, qué quiere decir, o lo que en nuestra Biblia está traducido con corazón, mente y con el alma, habla de todo nuestro ser, de todo de cómo estamos completamente hechos. Entonces, se ve que tiene que ser una revelación profunda. Porque si tenés que amar a Dios con todo lo que sos, necesitas que Dios se revele en todo lo que sos. Por eso no alcanza la religión. No alcanzaba la ley de decirme qué cosas tengo que hacer. Si vos decime lo que tengo que hacer, yo lo hago. No dice, no, porque eso no alcanza el amor. El amor tiene que ser a lo que con todo tu ser lo hagas. Entonces tiene que ser una revelación para todo nuestro ser. No va a alcanzar con que decime lo que tengo que hacer. No va a alcanzar con aprenderme los versículos de memoria. Tiene que ver con todo nuestro ser. Y se ve que hay un impedimento, en especial en amar a otros. Que cuando le dice el segundo es bastante similar, es que ames a los demás. Punto. Hubiera terminado ahí, hubiera funcionado. Pero no, Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se ve que lo que más impide que amemos a otros es nosotros mismos. Es la importancia que tenemos que le damos a nosotros por sobre amar a los demás. Se ve que el muro que muchas veces nos limita, lo que nos cega, lo que nos lleva a frenar, a expresar, a contemplar, a ver con amor, soy yo. Soy yo sin Dios. Por eso necesitamos que todo nuestro ser tenga esta revelación de lo que es el amor de Dios. Que todo nuestro ser sea impactado. Si vemos en otra parte de la Biblia, en relación a los demás, en Filipenses 2 dice que veamos al otro como mayor. Y vemos un poco antes y constantemente le da como diferentes líneas Filipenses en mucho en relación a los demás. Antes dice, tenés que saber los intereses del otro, qué le interesa al otro. Lo saca a la carta de los Filipenses, lo saca de solamente algo nosotros, yo y Dios, sino que se lo lleva a considerar el amor hacia otros de una forma muy práctica. Y por si te queda alguna duda de qué significa que el otro sea mayor, después te dice, mirá, que vos tengas más o menos, que vos tengas la intención, la forma, esa en consideración cómo hizo Jesús. Que Él era Dios y no tuvo eso con castigo, sino que se hizo hombre. Y siendo hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Más o menos esa es la forma que tenés que hacer. Porque es necesario que Él sea revelado en nuestra vida para poder amar correctamente. Y nos parece grande, porque a mí me parece inmenso. Yo no sé si
Cuando veo eso y si Dios me dijera, vos tenés que hacer así, Joel, como hizo Jesús, siendo Dios, ya partiendo de eso, yo ya no me complica un poquito. Porque yo no soy ni Dios. Y ni siendo Dios, muchas veces lo que soy, me di cuenta que es de impedimento para amar a otros. Imagínate si fuera Dios. Y después dice, bueno, se hizo hombre. Y siendo hombre, se humilló. No es que lo humillaron, se humilló. Una decisión personal. También, ya se me complica. El orgullo, estuvimos hablando con los del seminario de arte, que la Biblia en contra de esto del orgullo, la altivez dice, tienen que tener un corazón humilde. Y la humildad, muchas veces tomamos la humildad como algo impuesto, me humilló, pero acá dice que Jesús se humilló, es tu decisión personal. Y después te da otra herramienta más, se hizo siervo. Y te da más, es como que va bajando cada vez de escalones y te mete un estatus de cómo amar, como Jesús hace, un poquito difícil, hasta la muerte. Su vida por mi vida. Entonces es un poquito grande. Si ves uno de los versículos más famosos de la Biblia sobre el amor, que es primera de Corintios 13, que dice, ¿lo conocen? ¿Alguno lo sabe de memoria? Yo siempre me olvido alguno, así que se los voy a leer. Dice, el amor es paciente. Ahí ya últimamente mi hijo no me está ayudando a amarlo mucho. Está como probando mucho esto, mis hijos. Pero el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra en la injusticia, sino que se une en la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando leo esto digo, no puedo. No, la verdad que no sé cómo hacer. No sé cómo hacer para no enojarme, no rencorar, pero tampoco no sé cómo para no envidiar, no sé cómo no ser jactancioso. Se complica. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para amar correctamente? Parece que la forma que Dios ama es muy diferente a la que nosotros somos. Y acá está el punto esencial, que este es un fruto del Espíritu. En lo espiritual tiene que ver con, la Biblia dice que es anterior a la natural, es mayor. Lo que nosotros vemos, sentimos, manejamos, viene de eso. Espíritu en la palabra original tiene que ver con aliento de vida, con soplo de vida. Lo espiritual tiene que ver con algo mayor. Necesitamos al Espíritu para poder amar correctamente. Y no te hablo de un misticismo, te hablo de que el soplo de Dios te dé una revelación a tu ser. No solamente un momento emocional, no solamente un momento en el que la alabanza me lleve y quiero orar por todo el mundo, sino que sea un momento de decisión, que sea un momento en el que todo mi ser tenga revelación. Revelación de cómo Dios ama al otro, cómo Dios ama al que está al lado mío, cómo Dios ama al que me cuesta amar, cómo Dios ama a los que yo amo. Necesitamos ese soplo, ese soplo de vida, ese aliento de vida, eso sobrenatural de Dios. Por eso, esto es un fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una revelación profunda. Y me gustaría ya ir como cerrando en orar. Y me gustaría que vos ores también. Y le digas al Señor, Señor, mostrame cómo amar correctamente. Enséñame. Yo le pido al Señor, enséñame cómo amar a mis hijos, cómo amar a mi esposa, cómo amar a mis familiares. Pero cómo amar a los que no conozco. Cómo no caer en juicio. Cómo no caer en falta de amor. Cómo no ser una persona con falta de paciencia.
¿Qué me impulsa a hacer lo que hago? ¿Qué me impulsa a relacionarme con otros? ¿Qué te impulsa a obedecer a Dios? ¿Es el amor? Tu corazón cuando hablas de Jesús, cuando evangelizás, tu corazón cuando hablas de tu testimonio, ¿es el amor? Que Dios nos enseñe por su gracia, por su misericordia y de esta forma sobrenatural a través del Espíritu Santo, ¿qué es amar? Y seamos humildes en decir, Señor, enséñame a cómo amar. Así que, Señor, con un corazón rendido, Señor, humillado, Señor, enséñame, Señor.